Muy bien, pues esta noche vamos a hablar acerca de este varón llamado Mefiboset. El tema de hoy se llama de Lodebar a la casa del rey. En primer lugar, quisiera yo comentarles qué significa la palabra Lodebar. Era un lugar a donde vivía Mefiboset, pero Mefiboset pues estaba en esta condición en la que el rey David desconocía. ¿Qué significa Lodebar? En primer lugar, su significado, su raíz significa sin pasto. Esta palabra sin pasto quiere decir sin alimento, sin algo que pueda nutrirme, que pueda satisfacerme. Sabemos que en la palabra de Dios el pasto pues lo comen las ovejas. Dice en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces ahí habla de cómo Dios, como pastor, sustenta y alimenta a sus ovejas, pero este lugar significa sin pasto. Ahora vamos a ver lo que menciona ahí. Dice: territorialmente, Lodebar es una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. También se hace referencia a ella con el nombre de Debir. Este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Era severamente árida. Sabemos que la palabra árida quiere decir seca, donde no se puede sembrar para que haya fruto, no hay agua. Entonces es un lugar totalmente imposible que una persona pueda habitar porque se puede morir de hambre o de sed. Era severamente árida, por tanto, era impensable que diera frutos o que se pudiera criar animales. Lodebar es un lugar desagradable que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Eso significa la palabra Lodebar. Estaba ubicado en ese lugar donde se menciona aquí, muy cerca del mar de Galilea, y ya vemos aquí quiénes son los que habitaban ese lugar, cómo era. Bueno, vamos a continuar con la descripción de este lugar. Etimológicamente, Lodebar significa o sea, la sílaba lo significa no. Debar significa palabra. Su significado es no palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba a ese lugar. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto del pueblo de Israel y pues obviamente menos con Dios. Si trasladamos las características de esta tierra al plano espiritual, Lodebar está relacionado con la vida triste y amarga que el espíritu humano vive al estar alejado de Dios, una condición siniestra del alma donde nada resulta, momentos cuando todo es gris por ausencia de Dios en la vida de las personas que atraviesan esta vida oscura. Con este inicio podemos entender cómo se encontraba Mefiboset, que habitaba en ese lugar. Era una persona que no tenía sueños, ilusiones, no tenía
nada que aspirar, se encontraba marginado, era pobre porque en ese lugar no había, era una tierra árida. Entonces podemos entender cómo se encontraba Mefiboset. Vamos a ver la gentil pregunta de David. David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha estado alguno de la casa de Saúl? Y ahí en 1 de Samuel, capítulo 7, si gustan buscarlo, dice que David preguntó en 1 de Samuel 7, así lo dejamos, hermanos, porque no tengo el versículo. En esa porción bíblica dice que David preguntó: ¿qué puedo hacer para Dios? Y propuso construir un templo para el Señor, porque era lo que él quería, ¿verdad? Sabemos que él no lo construyó, pero él tenía esa intención, ese deseo en su corazón. Y ahora David hace otra pregunta que todos nos deberíamos de hacer: ¿qué puedo hacer por otros? ¿Qué puedo hacer por los demás? La pregunta de David mostraba un gran amor, porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. O sea, Saúl decidió, él voluntariamente quiso ser enemigo de David. Y era una costumbre en aquellos días para el rey de una nueva dinastía masacrar a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior. David fue en contra del principio de la venganza y en contra del principio de la autopreservación, y preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo. Esto es una realidad. Sabemos que si el rey que estaba en ese momento sabía que algún descendiente de la dinastía anterior estaba vivo, lo primero que tenía que hacer es buscarlo y acabar con él. ¿Por qué? Porque ese descendiente podía ir y quitarle el trono. Pero David rompe con ese principio y, al contrario, pregunta qué puede hacer por la familia de su enemigo, que era Saúl. Y dice, aparte de eso, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. David hizo esto porque recordaba su relación y pacto con Jonatán. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 20, del 14 al 15. Si alguien fuera tan amable de leerlo, por favor. 1 de Samuel 20, del versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Gracias, hermana, muy amable. Entonces David hizo esto porque recordaba su relación y su pacto con Jonatán. Sus acciones no solo estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto. Y él no se olvidó de ese pacto que hizo con Jonatán. Siba, que era un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, hijo de Jonatán, y le dice que hay un siervo en la casa, en la palabra de Dios dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. Él no sabía que existía Mefiboset. Esto significaba que Mefiboset se estaba escondiendo. Mefiboset no quería que se enteraran que él existía. ¿Y sabemos por qué? Bueno, porque David, en cuanto a la costumbre, Mefiboset sabía que si David tenía conocimiento de su existencia, pues podía matarlo, mandarlo a matar para acabar con la dinastía del rey anterior, con la dinastía anterior. Por eso es que él se andaba escondiendo. Pero esta acción de David pues habla acerca de la misericordia que Dios puso en su corazón, acerca de la misericordia de Dios para este varón. Esta frase de la misericordia de Dios es clave para entender la motivación de David en ese capítulo. Sabemos que él era conforme al corazón de Dios y pues Dios es misericordioso. Y David tenía parte, ¿verdad? A lo mejor muy ligeramente, pero tenía algo del corazón de Dios, de esa característica. Y esa fue la clave para entender, esa fue la razón por la cual David le motiva a hacer esta acción. David quería mostrarle a alguien más la misma misericordia que Dios le había mostrado a él. Y pues se la mostró a la familia de su peor enemigo, de aquel varón que lo persiguió hasta que se cansó, que le hizo la vida imposible, por el cual él tuvo que andar huyendo, escondiéndose en cuevas, sin, como decimos aquí, sin deberla ni temerla, porque él no le había hecho nada a Saúl. Sin embargo, David quería mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque él había recibido misericordia de Dios también. Y entonces le dice Siba que aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, si alguien fuera tan amable de leerlo, por favor. 2 de Samuel 4:4. Ahí nos enteramos de Mefiboset por primera vez en ese pasaje bíblico. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Muy amable, gracias. Entonces, en ese versículo es la primera vez que nos enteramos que existe un hijo de Jonatán. Nos dice que este hijo de Jonatán quedó lisiado de los pies por accidente cuando escucharon que su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieron en batalla. Debemos de recordar por qué la nodriza de Mefiboset tomó al niño y huyó apresuradamente al escuchar la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Por qué hizo eso la nodriza? Bueno, porque ella temía, y con justa razón, que el líder de la nueva dinastía real ejecutaría a todos los potenciales herederos de la anterior dinastía. Por esa razón es que esta mujer, al conocer las reglas, al conocer las costumbres,
pues lo que hizo fue pues esconder al niño, huir para que no lo mataran. Seguramente ella, pues como su nodriza, tenía la obligación de preservarle la vida, de cuidarlo, de protegerlo, y lo primero que pensó fue en huir apresuradamente. Permítanme un momento, por favor, hermanos. Bueno, continuamos, hermanos. Entonces, por esas razones que la nodriza fue que huyó con él, con el niño. Esto significa que según la dinastía anterior de Saúl, Mefiboset tenía el derecho al trono. Era hijo del primogénito del rey y otros herederos potenciales estaban muertos. En un sentido político, David podía ver a Mefiboset como un rival o como una amenaza. Más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8, vemos a un hombre llamado Simeí, que era un partisano para la casa de Saúl contra David. Estaba dispuesto, ¿verdad? Estaba de acuerdo a estar en contra de David. Había por lo menos unos pocos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debía de ser rey. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué podía ocurrir? Mefiboset podía recurrir a estas personas e iniciar un movimiento rival. Claro, ¿no? En la condición que estaba Mefiboset, pues era difícil, pero aún así, siendo él el único que quedaba de la familia de Saúl, podía él aspirar a iniciar una revuelta, un movimiento rival y pues quedarse con el trono por derecho. Isboset era el tío de Mefiboset. Isboset era hermano de Jonatán y había librado una sangrienta batalla contra David por el trono de Israel. Había por lo menos una pequeña posibilidad de que Mefiboset hiciera lo mismo. Entonces, vamos a recordar en dónde se encontraba Mefiboset. Él estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Esto habla de la baja posición que tenía Mefiboset en la vida. Ni siquiera Mefiboset tenía su propia casa. En vez de eso, vivía en la casa de otro hombre. Ahí vivía, ¿verdad? Pues se pudiera decir, pidiendo pues que lo dejaran estar ahí. No era su casa propia, no estaba en alguna propiedad de él, estaba en una casa ajena. Pero Maquir, hijo de Amiel, mostró después que era intensamente leal a David. Cuando el hijo de David, Absalón, dirigió una rebelión contra David, Maquir apoyó y ayudó a David, poniendo en gran peligro su vida.
Vamos a leer esto en 2 de Samuel 17, 27 al 29. Si fueran tan amables de apoyarme con esa lectura para que veamos quién era Maquir, hijo de Amiel. 2 de Samuel 17, 27 al 29. 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Gracias, hermana, muy amable. Leyó hasta el 29, ¿verdad? Bueno, entonces... Sí, es el último versículo. Sí, hermana, muy amable, gracias. Entonces vemos la bondad, vemos ahí quién era Maquir, hijo de Amiel. Ahora vamos a ver la bondad de David hacia Mefiboset. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 5 al 6, Mefiboset se aparece humildemente delante de David. Él no se muestra resentido, no se muestra viéndolo como diciéndole, bueno, tú me quitaste el trono porque yo debería de estar aquí. No, aquí vemos la actitud humilde de Mefiboset. Entonces envió el rey David, dice en este versículo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Ahí vemos cómo envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. Mefiboset debe haber estado aterrorizado, seguramente con justa razón, debió haber estado aterrorizado cuando los mensajeros de David le tocaron a su puerta y le ordenaron que los acompañara a ver al rey, porque él conocía cómo era la costumbre. En su mente anticipaba el día en que David hiciera como otros reyes y masacrara a todo rival potencial al trono. Cuando oyó el golpeteo de la puerta, ese golpeteo también significaba que Mefiboset ya no estaba oculto para David. Ya David había descubierto que existía un descendiente de Saúl. Él se había sentido seguro mientras el nuevo rey no supiera sobre él, pero en ese momento él se dio cuenta que ya no estaba oculto a los ojos de David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre de los tiempos, Mefiboset tenía mucho que temer de David. Sin embargo, su miedo hacia David no estaba fundado en hechos, sino solamente en suposiciones. O sea, porque realmente David no le había hecho daño, no le había enviado a decir alguna amenaza. Simplemente lo mandó a llamar, pero Mefiboset empezó a fabricarse en su mente muchos pensamientos, ideas de lo que podía pasar, y qué tal si me dice esto, seguramente me llamó para matarme o para algo. Entonces, sus temores estaban fundados en suposiciones, en pensamientos que él se había fabricado en su mente. Hasta este punto, David y Mefiboset nunca habían tenido una relación, y era porque Mefiboset lo había querido así. Él había querido mantenerse oculto de David. Él evitaba a David debido a temores infundados.
Pero viene la respuesta de David. En 2 de Samuel 9, 7 y 8. En esos versículos, David elimina los miedos de Mefiboset. Y le dijo David, no tengas miedo, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta frase, primera frase que le dijo en este versículo, le dijo, no tengas temor. Estas palabras eran crueles y sin sentido, a menos de que David le diera a Mefiboset una razón para no temer. Humanamente, Mefiboset tenía todas las explicaciones y todas las razones para tener miedo. Cuando David le dice no temas, pues no sé qué pasaría por la mente de Mefiboset, pero podríamos pensar, ¿cómo no voy a temer? Pues si tú eres el nuevo rey y me puedes matar en cualquier momento, aquí estoy en tu palacio. Estoy totalmente vulnerable, no puedo defenderme. Pero le dio una razón. Como les dije, a menos que David le diera a él una razón para no temer. Y la razón que le dio fue, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. David hizo pacto con Jonatán en 1 de Samuel capítulo 20. Cuando tengan oportunidad, léanlo. En ese capítulo de 1 de Samuel 20 vemos cómo David hizo pacto con Jonatán, prometiendo mostrar misericordia a los descendientes de Jonatán. David gustosamente cumplió con su promesa, a pesar de que Jonatán llevaba bastante tiempo muerto. Pero si algo tenía David, seguramente era que cumplía su palabra y jamás olvidó el compromiso y el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Le dijo, te devolveré todas las tierras de Saúl. David simplemente le prometió a Mefiboset que recibiría lo que le pertenecía. David sabía que esas tierras no le pertenecían a él y él era justo, ¿verdad? Aquí hemos visto varios puntos malos de David, pero aquí vemos un punto bueno, porque pues sabemos que Dios hacía eso posible en el corazón de David, que él fuera así, y pues toda la honra y el reconocimiento pues eran para Dios de las cosas buenas que David hacía. Entonces, él solamente le estaba queriendo devolver lo que le pertenecía. Mefiboset supo sobre esas tierras todo el tiempo. Seguramente Mefiboset sabía que tenía tierras, que su abuelo había dejado tierras, pero temía tomar posesión de ellas porque lo expondría ante el rey. David fue contra toda costumbre al mostrar semejante bondad hacia el heredero de otra dinastía. Entonces aquí también vemos más adelante otra promesa que le hace. La primera promesa le dijo, haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. La segunda, te devolveré todas las tierras de Saúl. La tercera, y tú comerás siempre a mi mesa. Esta promesa, tú comerás siempre a mi mesa, fue más allá, esto fue mucho más allá de dar a Mefiboset lo que por derecho le pertenecía. Sí, la primera era que iba a hacer misericordia, que le iba a dar las tierras de su abuelo, eso estaba perfecto porque era lo que le pertenecía a él. Pero el hecho de que lo sentara a su mesa fue más allá de lo que él tenía que hacer. Le dio a Mefiboset el honor de tener una relación cercana con el rey.
Fíjense qué hermoso. No solamente le dijo, bueno, pues tú te vas a vivir allá a la casa de tu abuelo y ahí te quedas. No, le dijo, vas a venir a comer a mi mesa. Una promesa similar es dada a los seguidores de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían a su mesa en el cielo. Vamos a ver qué dice Lucas 22:30, si fueran tan amables de... Lucas 22:30. Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gracias, hermana. Entonces ahí, pues vemos cómo igualmente Dios, Jesucristo prometió que todo aquel que crea en Él, que todo aquel que confía en Él, en su sacrificio, y que se arrepiente y le acepta como Dios, como Salvador, va a estar sentado a su mesa. Es una promesa para todo aquel que cree. ¿Y qué le contesta Mefiboset? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, algunos predicadores lo han tomado como que Mefiboset tenía su autoestima muy baja, como que Mefiboset estaba complejado, como que Mefiboset no se valoraba a sí mismo. Pero no, Mefiboset no se sintió digno de semejante generosidad. Se consideraba a sí mismo un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor e insignificante. Todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo, en pobreza, hicieron pensar a Mefiboset que no valía nada. Realmente, dice la palabra de Dios que todo aquel que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y Mefiboset mostró humildad en su corazón, aparte de que él había vivido una vida miserable, triste, de escasez, de pobreza, de enfermedad. Quizá la gente lo rechazaba, lo malveía, lo corrían de su presencia, porque pues al estar lisiado, pues tenía el repudio de la gente. Pero también Mefiboset entiende que la mejor manera de presentarse ante el rey, al ver esa generosidad, al ver ese amor, esa misericordia de él, pues lo más que podía hacer era mostrarse humilde ante el rey. Y esto habla acerca de cómo el ser humano se debe de presentar ante Dios. El ser humano es muy difícil que en algún momento diga, yo sí soy pecador, yo he fallado, yo estoy muerto en mi pecado, yo soy, como dice Isaías 1, una llaga podrida. Es muy difícil, al contrario, en la actualidad al hombre el ser humano, el orgullo, la prepotencia, la soberbia del ser humano intenta ponerse en valor y decir, yo valgo mucho, y ciertamente, ¿verdad? Dios nos ha dado un valor, pero podrían decir, bueno, pues yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado, pues yo no puedo decir que soy pecador. Yo, pues a veces me equivoco, pero malo no soy.
Pero si vemos ante la palabra de Dios, como dice, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí en Romanos 3, quizá hay personas que no roben, que no maten, que no se droguen, que no se emborrachen, pero eso no quita que tengan quizás soberbia, que sean mentirosos, que sean avariciosos, que tengan celos amargos, que guarden rencor en su corazón, que tengan amargura, que malvean a los demás, que miren a otros por debajo de sí mismos. Y sabemos que dice la palabra de Dios en Santiago que aquel que falla en un punto de la ley se ha hecho acreedor de toda la ley, se ha hecho deudor de toda la ley. Entonces, Dios en su palabra nos enseña que la manera de presentarnos ante Él no es como el fariseo que estaba en el templo y querer impresionarlo y decir, mira, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, tú me ves como yo, pues todas las cosas buenas que hago. Cuando el ser humano se quiere presentar así ante Dios, quiere impresionarlo, simplemente Él lo rechaza, porque dice que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. La mejor manera de acercarse a Dios es con humildad, reconociendo nuestro pecado, nuestra condición, aún después de ser salvos, aún después de haber sido perdonados, seguir acercándonos con esa humildad y reconociendo que aún le fallamos y reconociendo que necesitamos de su gracia, de su misericordia y que si tenemos que si por la gracia de Dios le servimos, decirle, Señor, yo no soy merecedora de esto, pero tú me estás permitiendo pues servirte, me permites servirte, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor, pero aún tengo mucho que cambiar. Cámbiame, transfórmame, sigue moldeando mi corazón, mi vida, sigue quitando de mi boca las palabras que no te agradan, de mi mente los malos pensamientos, de mi corazón la amargura, el rencor, el resentimiento, la soberbia, el mal ver a los demás, quizá la mentira, quizá la avaricia o los celos. Él quiere que nos acerquemos con esta actitud con la que se acercó Mefiboseth a David. Y decir, pues soy eso, Señor. ¿Cómo es posible que tú mires a un perro muerto como yo? Y hermanos, ¿quién es Dios? Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Señor de señores. Él cuenta los billones y billones de estrellas y las llama por su nombre. Él creó todo el universo. Y ese Dios hermoso se agachó y nos miró a nosotros, hermanos. Nos miró con amor, con misericordia, de tal manera que mandó a su amado Hijo Jesús por nosotros. Porque a pesar de que éramos esos perros muertos, Él nos amó. A pesar de que estábamos viviendo en esa ciudad, en ese estado de Lodebar, porque así era nuestra vida, triste, amarga, pobre, sin Dios. Él nos vio y, hermanos, el Rey nos mandó a llamar. Ese bendito Rey nos mandó a llamar a cada uno de nosotros y extendió su misericordia, nos limpió, nos lavó y nos sigue transformando cada día. Sigue haciendo la obra en nosotros. Y Él prometió concluir la obra que comenzó en nosotros. Y cada día
cada día, aparte de que dice en su palabra, como ya vimos en Lucas, aparte de que Él promete que nos vamos a sentar a su mesa, por su gracia, porque Él compró eso para nosotros. Cada día tenemos la dicha, la bendición, la delicia de disfrutar, de saborear su bendita palabra, de ser satisfechos, de que nuestro corazón sea lleno de su palabra. Cada mañana, cada tarde, cada noche, al leer su palabra, al escudriñarla, podemos disfrutar de ese manjar delicioso, de esa comida, ese alimento nutritivo para nuestra alma, que tanta falta nos hace. Y cada día, el bendito Rey de Reyes nos hace comer a su mesa. ¿Qué instrucciones da David? Vamos a terminar con esto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a sus hijos. Dijo el rey, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Hermanos, Dios ha puesto a sus ángeles para que sirvan a los siervos, a los hijos de Dios. A sus ángeles. Ellos están a la orden del Rey de Reyes para cuidar a sus hijos y para hacer lo que Él les ordene a favor de sus hijos. Aparte de la tierra, David le dio a Mefiboset siervos para que trabajaran la tierra. La comida de la tierra era para la familia de Mefiboset, porque ahora él comería a la mesa de David. Entonces, todo lo que cosecharan en esa tierra, pues era para su familia, porque él iba a estar comiendo a la mesa del rey. Mefiboset se alegró de saber que David no quería matarlo. Tener una promesa como esta era casi increíble para Mefiboset. ¿Cómo es posible que yo pensé, verdad? Quizá en la mente de Mefiboset, bueno, yo pensé que me iba a matar o que me iba a poner como su esclavo. Saúl, su peor enemigo. Y cuando él escuchó a David, quizá le hubiera parecido increíble, le hubiera parecido algo admirable, no increíble porque lo creyó, simplemente admirable. Estaba sorprendido de lo que estaba escuchando de David. Entonces David cumple su promesa a Mefiboset. Ahí dice en 2 de Samuel 9:13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Sin esconderse, ya con temor del rey, Mefiboset, descendiente de Saúl, ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tenía que esconderse, ya no tenía que huir, temer. Ahora ya no más en pobreza. ¿Por qué? Porque dice en este versículo 13, y comía siempre a la mesa del rey, ya no más en pobreza y enemistado con el rey. Ahora tenía un gran privilegio delante del rey. Pero bueno, hermanos, vamos a ver una realidad.
Y esto es una realidad también aplicada a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cómo Adán y Eva cuando pecaron se escondieron, porque sabían que habían pecado, y esa es la condición del hombre. El hombre no quiere tener trato con Dios porque conoce o conocemos nuestra condición, ¿verdad? En el caso cuando estábamos lejos de Él, pues sabíamos que no éramos buenos, que no teníamos ni tan siquiera la esperanza de tener comunión con Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, ahora podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, Padre, bendito Dios, le podemos decir así porque su Hijo Jesús ha abierto ese camino y nos ha dado esa confianza. Dice la palabra de Dios que estaba lisiado de ambos pies. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida estaba mucho mejor, pero aún estaba lisiado. La gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para nosotros. Nosotros, hermanos, somos Mefiboset. Y vamos a ver una conclusión. Nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos y temerosos antes de que nuestro rey nos mandara a llamar. Esa era nuestra condición. Ahora, como el caso de Mefiboset, hermanos, aún estamos cojos porque aún tenemos pecado. El hecho de que Mefiboset, el rey, no significa que iba a ser sanado. El hecho de que nosotros nos acerquemos a Dios porque Él nos ha mandado a llamar, porque Él nos convenció con su espíritu, no quiere decir que ya seamos perfectos, no quiere decir que nuestras debilidades desaparezcan, no, pero ahora Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y esto rechaza y se opone totalmente a aquellos predicadores que dicen: bueno, es que si tú te acercas a Dios, Dios te va a sanar. Si tú estás enfermo de algo en tu cuerpo y te acercas a Dios y le entregas tu vida, Él te va a sanar. A veces sana, pero a veces no es así, hermanos. Otra, estamos separados de nuestro Rey como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Esa es la consecuencia de la caída de este matrimonio y eso es lo que nos separaba del Rey. Estamos separados o estábamos separados de nuestro Rey debido a nuestras malas acciones deliberadas. Nos alejaban de Él. No nos permitían acercarnos y decirle: Padre. Nos separamos de nuestro Rey porque no le conocíamos. Estábamos separados de nuestro Rey porque no le conocíamos ni estábamos enterados de su gran amor por nosotros. ¿Cómo nos sentíamos antes, hermanos, cuando estábamos viviendo el pecado, cuando estábamos lejos de Él? Nos sentíamos mal, nos sentíamos odiados, repudiados por Él. Nosotros no sabíamos cuánto Él nos amaba hasta que lo demostró y supimos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Nuestro Rey nos buscó antes de que nosotros lo buscáramos a Él. Y eso es lo que hizo David con Mefiboset. Lo mandó a llamar. A ese lugar triste, lejos, a esa tierra árida, mandó a sus siervos. Y hermanos, nosotros estábamos en esa tierra árida y ahí no importa el pozo en el que nos encontrábamos, la mazmorra, el lugar en el que nos encontrábamos,
No importa el hoyo profundo en el que estábamos, ahí Él nos encontró. Ahí, hasta ahí Él fue a buscarnos. Y hermanos, no tan solamente esto, sino también nosotros tenemos que ir a buscar a esas personas ahora. Hay muchas personas habitando en Lodebar todavía. Ahí donde estábamos nosotros. Ahí donde vivíamos tristes y amargados por nuestro pecado, por nuestra condición. Aún hay mucha gente que vive en Lodebar. Hay mucha gente y Dios nos manda a que vayamos por ellos y les digamos, mira, tú vives así, pero el rey te manda a llamar. El rey quiere que tú vengas a su palacio y disfrutes de todo lo que él tiene preparado para ti por el sacrificio de Jesucristo. Ahora vamos a ver el siguiente. La bondad del rey se basa en un pacto. Y también, en este caso, es David, el pacto que David hizo con Jonatán, pero también la bondad del rey de reyes, se basa en el pacto que él hizo y que juró por sí mismo. Debemos recibir la bondad del rey en humildad. Cada día tener esa actitud ante Dios y ante los demás. No por el hecho de que yo ahora reciba la bendición de Dios, sus promesas, su presencia, su espíritu, su palabra. Él no quiere que yo me sienta más que otros, más que aquellos que están lejos de Él. Yo me pongo a pensar ahora que están las peregrinaciones y me pregunto a mí misma, Rocío, ¿cómo ves tú a esas personas que van pasando ahí, atrás de una imagen, adorándole, bailándole? Pues Dios conoce cómo las veo. Cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿cómo vemos a estas personas? Esas personas están habitando en Lodebar, hermanos. Ellos están ciegos. Y si no fuera por la gracia de Dios, nosotros andaríamos en las mismas que ellos o andaríamos peor. No estamos aquí por nuestros méritos ni porque somos más sabios o más inteligentes, sino porque el Rey nos mandó a llamar, porque Él mandó a su Espíritu que nos convenciera y por su gracia estamos aquí, hermanos. Y nosotros debemos de mirar hacia la gente como Dios nos miró a nosotros. Ciertamente es molesto, quizá el tráfico, quizá el ruido, no sé, pero nosotros debemos de doblar una rodilla por todos aquellos. Y si les es posible, hermanos, si pasan delante de su casa, salgan y repártenles folletos. Démosle folletos, porciones bíblicas. Aquí pasan exactamente enfrente de la casa de ustedes. Y pues, ¿qué puedo hacer? Pues repartirles folletos que hablan de la salvación de Dios, que hablan de la respuesta, de la esperanza que hay en Jesús. El Rey nos regresa lo que perdimos cuando nos escondíamos de Él, que era la comunión con Él, las promesas que tenían, de verdad, Adán y Eva, y que por causa de la caída, pues se perdieron y nosotros las perdimos por nuestro pecado. Tenemos el privilegio de la provisión de la mesa del Rey. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, en los cultos, en los devocionales, tenemos el privilegio de ser alimentados con su bendita palabra. Somos recibidos como hijos a la mesa del Rey, con acceso al Rey y la comunión con Él. Hermanos, qué hermoso. Mi corazón no puede entender, mi mente se bloquea al oír esto, al ver esto.
tengo acceso al rey, a la mesa del rey, y aparte de eso, tener comunión con él, así como le dijo David a Mefiboset, vas a comer conmigo porque yo quiero tener una relación personal contigo. Hermano, usted es bienaventurado porque el rey quiere tener comunión con usted, hermano, hermana. ¿Qué vamos a hacer con esa invitación? Decirle, no, Señor, no tengo tiempo. ¿No puedo? ¿O vamos a aceptarla y vamos a recibirla como algo inmerecido? Imagínense, hubiera sido descabellado que Mefiboset hubiera dicho a David, no, David, no tengo tiempo. No puedo, no quiero. Tengo otras cosas más importantes que hacer que estar aquí contigo. La honra del rey no quita inmediatamente toda nuestra debilidad y nuestra cojera. Quiere decir que aún como hijos de Dios, aún sentados a la mesa del rey, no va a quitar nuestras debilidades y nuestra cojera, pero nos da favor y estatus que sobrepasa el dolor y cambia la manera en que pensamos de nosotros mismos. Esa misericordia, ese amor que Él nos da, hace que superemos el dolor de nuestra condición. Hace que superemos el dolor de vivir en este desierto, en el cual hay tantos sinsabores. Y aparte de eso, cambia la manera en que pensamos de nosotros mismos. Nos sentimos amados. Nos sentimos valorados. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros, hermanos. Y el enemigo siempre nos va a decir, tú no vales nada. Mira cómo eres, mira cómo reaccionas, tú no vales nada. Quizá eso es lo que tenía en su mente Mefiboset. Pero el rey le dio otra perspectiva, le dio un giro de 360 grados a su vida. Y entonces la perspectiva de Mefiboset cambió totalmente. Hermanos, creo que esta historia nos queda perfectamente. La ropa de Mefiboset nos queda a la medida, hermanos. Y ahora solamente restan dos cosas. Como conclusión, una, no dejar de ser agradecidos con Dios. Agradecerle con todo nuestro corazón. Y si Él quiere usarnos, servirle, porque somos siervos de Él. Somos vasos de barro. Somos criados de Él. Y dos, en medio de ese servicio que le vamos a dar a Dios, es ir a buscar a aquellos que habitan en Lodebar. Aquellos que están perdidos. No sentarnos aquí en la mesa del rey y olvidarnos de los demás. No, hay miles viviendo en Lodebar. Miles que están en el plan perfecto de Dios para salvación y que Dios quiere que sus hijos vayan por ellos. Claro, la obra la va a hacer Él en el corazón de todos ellos, pero así es esto que Él nos ordena. Gracias a Dios.